Hola, hola, bienvenidos a Tu Nota Explica. Soy Andrea Hernández y qué gusto que nos acompañen hoy. Les invitamos a compartir desde el inicio porque hoy tenemos un invitado muy importante, muy interesante el tema también y es el análisis de datos y por qué en este tiempo nos tiene que preocupar. Estamos con Sebastián Pastor de Olilabs. Gracias por acompañarnos y contanos un poquito de por qué nos interesan los datos en este tiempo. Por supuesto, no, mucho gusto y muchas gracias por tenerme. Creo que los datos no es que tenemos que definir si nos interesan o no, es que están alrededor de todo lo que hacemos. O sea, somos máquinas nosotros de datos y a veces decimos, no, eso es para las computadoras, pero como yo di el ejemplo en mi charla, desde que sos bebé ya estás vos absorbiendo datos y prediciendo cosas y a veces eso lo perdemos, pero al momento de trabajar en una empresa o hacer un emprendimiento, eso no deja de ser importante. Y a veces nosotros creemos que este tema de los datos es como muy lejano a nosotros o que solo las empresas analizan datos, pero realmente nosotros generamos datos con nuestros patrones de consumo en nuestro día a día, ¿cierto? Claro, por supuesto, no, o sea, en todo, o sea, cuando vos te echas una potra y estás de portero, vos estás calculando a dónde va a ir la pelota para taparla, es lo mismo. O sea, en una empresa o en cualquier tipo de proyecto es importante valorar los datos, no solo valorarlos, pero también tener la manera de traquear los datos y ver cómo se comparan a tus expectativas, por Claro. supuesto. Y ahora si hablamos de negocios, por ejemplo, ¿qué tanto pueden definir los patrones de qué tanto va a crecer mi negocio, por ejemplo, a través de los datos y las métricas? Por supuesto, sí. Mira, en mi experiencia lo más importante es empezar pequeño. Entonces, si vos estás haciendo mercadeo o ventas, es empezar con una hipótesis y empezar con esta persona le interesa lo que le estoy vendiendo o lo que estoy hablando. Y si a una persona le interesa, es buscar a la segunda persona. Y si tenés a dos personas, a 10 y a 15 y a 20. Pero es muy progresivo. No tenés que empezar con una campaña así masiva a nivel nacional en televisión, sino que vas de poquito a más y siempre llevando los datos de línea y viendo y traqueando si está funcionando lo que estás haciendo. Y fíjate que me parece importante hablar también de esta unidad de datos de la Corporación Televicentro, porque nace por esa necesidad. O sea, empezamos a medir comportamientos de la población, veíamos incluso en una de las exposiciones cómo nos decían, la gente está utilizando tantas horas el celular o ir midiendo también ese tipo de comportamientos para tener mejores resultados, en este caso en las noticias, ¿verdad? Cómo se van a abordar. Pero, ¿qué es lo que está haciendo Olilabs en Estados Unidos y pues cómo funciona también esta métrica de datos por allá? Sí, por supuesto. Nosotros le enseñamos, número uno, a las empresas qué es lo que más importa. Entonces, digamos, tomando un ejemplo, si vos tenés a Tu Nota, que es un diario digital con mucha visibilidad en el país, es enseñarle a ese tipo de organizaciones qué importa más, tus clics, cuántas visualizaciones tenés, cuántos seguidores tenés, y de ahí ir creciendo y establecer, bueno, cómo llegaste ahí, qué es lo que podés hacer y solo que probes, o sea, solo probando puedes saber si en verdad está funcionando, o sea, si cierta campaña o cierta publicidad o artículo genera más clics o genera más seguidores o más audiencia, qué sé yo, pero parte del ejercicio es eso, es establecer y luego ir poco a poco, como te decía, creciendo y expandiendo tu esfuerzo para escalar dramáticamente. Y es como traducir también un poco los números, porque nosotros vemos una métrica, por ejemplo, en una red social, pero esa métrica, ¿qué nos dice? Hay mujeres en tal edad, hay hombres también que están por ahí, jóvenes, y a quién le está interesando el contenido que tal vez estamos creando. Entonces, mira qué interesante y qué bueno que ahora tenemos acceso a este tipo de plataformas, porque antes teníamos que esperar a fin de mes para medir un resultado y ahora podemos Sí. irlo haciendo diario prácticamente. Sí, yo lo más común que veo es que naturalmente a la gente le dan miedo los números. Yo soy una persona de números y me dan miedo los números. Es como que, no sé, no es natural al humano como que ver una tabla y decir, wow, qué bonito. Pero parte de ello también es creo yo, acostumbrarse a esa incertidumbre y ver que en los números, como vos decís, está escondida mucha información, como que hay hombres, mujeres, niños, niñas, hay gente que le gusta carne molida o pollo, o sea, toda esa información está ahí, vos solo tenés que averiguar dónde está y encontrarla y hacer las preguntas indicadas a vos mismo y a tu organización para saber esa Y información. ahorita que decís eso de carne molida o pollo, imagínate tener un negocio
qué sé yo, de venta de baleadas, que es común aquí, o un restaurante, y saber que tus clientes están consumiendo más un platillo que otro. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a producir más de ese platillo. ¿Qué ejemplos nos puedes citar también de tu experiencia en Oli Labs? Sí, por supuesto. ¿No? Y bueno, parece que tenemos hambre aquí, pero nosotros trabajamos con muchos hoteles globales y precisamente eso es lo que pasa. Ellos nos dicen, mira, se nos vende súper bien, qué sé yo, la ensalada con pollo, pero tal vez, no sé, la tortilla con quesillo no se vende tan bien. Entonces le decimos, bueno, o sea, deja de vender tortilla con quesillo. Es más, vende ensalada y ve qué otras ensaladas puedes vender, porque claramente la gente que va a tu hotel o a tu restaurante le gusta las ensaladas. Esto no necesita ser una organización muy grande. Si vos tenés un puesto de comidas en el estadio, que a mí me gusta mucho ir al estadio, por ejemplo, ahí la gente está cuantitativamente viendo, o sea, se venden más los zambos de chile o los zambos de sin chile, lo que se yo. Entonces es la habilidad de ir y es como entender también los mercados que son tan cambiantes en este tiempo y que nosotros también lo detectamos, pues a veces los patrones patrones de consumo de la gente en redes sociales son unos, pero luego viene el mundial y pasa otra cosa, la gente está más interesada en fútbol, entonces tenemos que tratar de entenderlo y a través de estas plataformas pues nacen para eso, para solucionar un poco la necesidad de la gente de entender hacia dónde van. Sí. Claro, y por ejemplo, el Mundial es un buen ejemplo. Ahorita fue el Mundial y es una gran oportunidad para las empresas hacer más. Siento que a veces las empresas se estancan en no, pero yo no soy de fútbol, entonces no, pero no voy a participar en lo que es el Mundial. Pero nosotros te ayudamos precisamente en eso, a entender dónde cabes vos en cada conversación, porque todas las conversaciones, especialmente las que son globales, tienen espacio para todo tipo de emprendimientos y de empresas. Dónde cabes vos en esa conversación y qué puedes hacer para ser parte de y no quedarte atrás y caerte en la mesa. ¿Y qué pasa? Pues, vaya, ya que estamos hablando del Mundial, con esas tendencias, ¿debemos subirnos a cada tendencia que surge de internet o a cada tendencia viral que vemos en TikTok o realmente lo podemos adaptar todas a los negocios o no? Mira, yo soy del pensar que no hay que hacer todo, pero sí hay que probar todo. En todo en la vida, ¿verdad? O sea, tenés que experimentar y ver si algo te gusta, no te gusta, funciona, no funciona. Al final del día, tal vez hay algo que sí no va con tu marca y vos no lo quieres ligar a eso, pero por lo menos trataste y viste si tiene un impacto o no. Pero sí, en definitiva hay que tratar todo. ¿Qué ejemplos has visto que te han sorprendido en el mundo? Quizá negocios creativos o tendencias muy marcadas que pudieran servir de ejemplo también para Honduras. Bueno, para empezar, acostumbrarse a usar las herramientas de inteligencia artificial, ya sea ChatGPT, Claude, Gemini. Existen otras para crear imágenes, para crear contenido, pero nunca dejar ir el lado humano. Creo que siempre, a veces es tendencia porque es muy fácil preguntarle a estas herramientas como que, hey, haceme todo el trabajo. Te lo va a hacer, pero no lo va a hacer tan bien como si vos lo haces con él. Entonces es, uno, utilizar las herramientas, pero dos, no dejes que la herramienta haga todo tu trabajo. Vos también tenés que poner de tu parte y así es como sobresalís. ¿Crees que de alguna manera se ha perdido creatividad con el uso de estas herramientas o más bien se impulsa y se potencia? La gente creativa ha perdido creatividad. La gente que no era creativa más bien ha visto la oportunidad de hacer música. En mi familia hay una persona que hace canciones sobre todos los miembros de familia, por ejemplo, y es una persona que nunca ha tocado un instrumento. Entonces, creo que el balance ha cambiado y la gente creativa tal vez a veces se cansa o a veces se frustra, pero en mi experiencia, nosotros hacemos mucha de nuestra publicidad con inteligencia artificial porque somos personas creativas y pueden ir de la mano. Claro, al final, pues, puede potenciar quizá esa habilidad que tenés en pausa o que tenés ese hueco creativo en el que sentís que ya no podés avanzar, pero tal vez la IA te da una idea que te puede impulsar un poco. Qué bueno que hablas de esa manera porque a veces tenemos ese sesgo o ese límite que dice, ay, no, es que no voy a usar la IA para esto. Pero al final, pues nos puede ayudar más bien, sobre todo en los negocios. Y bueno, al final también comentar un poco de tu experiencia como joven en este mundo de los datos, de las métricas y de los números traducidos al español. No, por supuesto, y creo que solo es motivo de, yo no nací en este mundo,
con la habilidad de digerir datos o con la habilidad de usar tecnologías, simplemente tuve la curiosidad. Precisamente por eso empiezo mi plática con uno desde que es bebé. Es muy curioso, pregunta por qué esa alfombra es roja, por qué algo es caliente, por qué algo es frío. Lo que pasa es que con el tiempo vamos perdiendo esa curiosidad, pero si vos te mantenés curioso, te mantenés a la vanguardia y te mantenés al frente de todas esas tecnologías y con la habilidad de utilizarlas en cuanto salgan. ¿Qué le dirías a los jóvenes que quizá tienen esa espinita de querer aprender sobre una plataforma, a utilizarla mejor o sobre un tema en específico? Ahora en esta era de la inteligencia artificial, cualquiera lo puede hacer. Sí, que ya no necesitan permiso de nadie, que ni pidan permiso, que lo hagan en su empresa, que sean rebeldes, hagan las cosas, utilicen las herramientas, porque si te quedas pidiendo permiso, ahí te estancas. Entonces, no pidan permiso, hagan. De nuevo, la rebeldía es muy importante en las organizaciones y creo también que las organizaciones han aprendido a valorar eso, la habilidad de los jóvenes de crear con nuevas herramientas y con nuevas tecnologías mejores procesos. Hay aspectos también de los jóvenes que siento que se deben potenciar y es como empezamos a entender precisamente con esta llegada de la era de la inteligencia artificial que el joven puede tener un vasto conocimiento y experiencia, sobre todo en este mundo digital. Y quizá en otras áreas no se le daba la oportunidad porque precisamente está joven, pero en este tiempo, yo digo la democratización de la IA, porque todos tenemos acceso y sobre todo los jóvenes a que se motiven a utilizar las plataformas, a aprender de ellas. Claro, y también que ayuden a la gente que no tiene esta experiencia o la gente que no, tal vez no tiene el tiempo para aprender a aprender. Porque si los procesos están integrados con tecnología, por lo general son más eficientes y mejores. Entonces, no solo es un tema de usarlos nosotros, pero enseñarle a nuestros amigos o a nuestra misma familia, no sé, a nuestras mamás cómo hacer una receta. Mira, aquí puedes poner, tengo tomates, queso, lechuga, y de nuevo volvemos a la comida, pero creo que es eso, es motivo de integrarlo en nuestras vidas y de ser abiertos a nuevas experiencias. Y fíjate que también ahí voy a hacer como una pausa para entender, porque los jóvenes cada vez estamos como tan expuestos a más información, más información, más información, que se va capacitando cada vez más y ahora hay un tiempo en donde tenemos que aprovechar también, como esta generación, en este momento en Honduras, por ejemplo, tenemos esa generación joven muy capaz y que se puede ir involucrando en este tipo de áreas. Entonces, si hay alguien que esté interesado, ¿cómo puede empezar a aprender en la misma inteligencia artificial? Es observando todos los problemas que hay alrededor nuestro. O sea, vivimos en un mundo, y esto no lo digo solo por Honduras, sino en Estados Unidos también se ve, hay muchas cosas y muchos procesos que son ineficientes y cualquier cosa que te moleste, digamos, si no te gusta la manera que está hecho un menú en un restaurante o un proceso en cierto lugar o en cierta empresa, entendé que vos lo puedes cambiar y vos puedes sugerir cambios a pesar de que no seas parte de esa organización o aún mejor, puedes emprender y vos mismo crear el cambio. Entonces solo es estar a la constante vista de todos estos problemas y no ser conformista y decir, bueno, así son las cosas, sino más bien decir, yo puedo cambiar esto y más bien veo oportunidad de cambiar las cosas y de crear cosas nuevas. ¿Qué efecto ha generado la implementación de estas plataformas de inteligencia artificial en los Estados Unidos? Sé que también hay regulaciones distintas en ese país y qué tanto se pueden aplicar también en Honduras. Mira, lo bueno es que todos estamos en pañales. Entonces, hace aproximadamente 3, 4 años que empezaron a salir al público todas estas herramientas, era nuevo para todos. O sea, ahí la diferencia entre países y entre sociedades era la misma. Entonces, uno es que todos estamos aprendiendo. Entonces, también lo veo no solo como oportunidad para Estados Unidos, pero para Honduras a innovar. Ese es el primer punto. Y lo otro es lo mismo. Yo creo que muchas industrias que por mucho tiempo habían dicho, no, es que así son las cosas, o en nuestro caso trabajamos mucho con hoteles y nos dicen, no, es que así se ha hecho por siempre. Y nosotros les decimos, bueno, pero nosotros lo vamos a hacer mejor. Y no solo eso, sino que si vos no lo haces bien, tu competencia lo va a hacer bien. Entonces vos les da como un sentido de urgencia y como de
incendio debajo de ellos que les dice, wow, tenemos que innovar porque si no, nos vamos Y a es quedar un atrás. llamado a nuestra atención porque estás hablando de hoteles y aquí hay mucha oportunidad turística. Entonces, ¿qué están haciendo esos países que es diferente y que pudiera servir a Honduras? Algo que nos funciona súper bien a nosotros es, y precisamente qué bueno que traes ese punto, porque en Honduras es una gran oportunidad Sí. de tocar, hacer contacto con gente que no habla español o gente que no habla inglés. O sea, hay tantos mercados ahora y la inteligencia artificial te ayuda a crear campañas. Si vos sos un hotel en Tela o en Roatán, ya puedes hacer targeting a gente en China, en Arabia, en todos lados del mundo y vos no tenés que saber el idioma. Entonces, reduce las limitantes y te permite oportunidades de mercadearte de manera que hace 5 años era imposible. Y tanto en las campañas como para el servicio, quizá esos potenciales turistas que llegan, que no hablan el idioma, pero ahora una plataforma le podés hablar y decir, esto es lo que esta persona quiere, o esto quiere comer, o aquí quiere quedarse en esta Sí. habitación, y ya no nos limitamos a la barrera del lenguaje. Impresionante lo que hace la IA también en ese rubro y cómo un teléfono nos puede solucionar la vida en ese sector. No, por supuesto, como lo decís vos, no solo es tema de idioma, es tema de culturas también. Si vos vas a recibir a gente de China, bueno, tenés que saber cómo se sirve a una persona. Hay muchas cuestiones culturales y todo el tema. O de Medio Oriente, que son tan distintos. Totalmente. Entonces, la inteligencia artificial te da esa confianza de que, bueno, tal vez yo nunca he estado en China, nunca he interactuado con gente del otro lado del mundo, pero puedo recibir aquí en mi hotel a gente de cualquier lado del mundo porque la inteligencia artificial me va a ayudar a apalancarme. Sebastián, déjanos un mensaje de parte de Oli Labs a la gente que nos ve en esta plataforma digital sobre lo que más te ha impresionado de este mundo. Creo que es la habilidad y la democratización que tenemos ahora todos de hacer un impacto. Algo que hace 50 años era casi imposible. Hoy cualquier persona es su propio emprendedor, cualquier persona es su propio científico de datos. No necesitas un título o que alguien te lo diga para hacerlo, solo lo necesitas hacer. ¿Cuáles son las plataformas de mayor crecimiento que vos percibís en este momento? En cuanto a modelos de chat ¿Sí? o así, personalmente yo uso mucho Claude, Gemini y ChatGPT y es lo que le recomendamos a todos nuestros clientes, simplemente porque son los modelos más completos, pero de nuevo es oportunidad para agarrar esos modelos y un poco tropicalizarlos también a nuestro país y a nuestra cultura. Y de nuevo, si te quedas dormido una semana, aparecen 10 nuevos y yo, o sea, soy experto en el tema, pero tengo amigos que nunca han tocado el tema y me llaman y me dicen, ¿ya viste este nuevo modelo que te permite hacer entrenamiento en el gimnasio, te permite hacer cosas a las que yo no estoy acostumbrado y aprendo todos los días, como te digo. Y tocas ese punto y te voy a detener porque Sí. a veces creemos que una cosa se aprende y luego ya me quedo con esto para siempre, pero en este punto de la inteligencia artificial no podemos quedarnos atrás. O sea, Claro. tenemos que mantenernos actualizando para mejorar para nuestros clientes, para mejorar nosotros como personas también, más rápido. Sí, no, y las herramientas ahora son específicas a la persona, ya no es al revés, que todos tenemos que usar el mismo celular, sino que ahora todas las herramientas hay para gente que cocina, para gente que juega deportes, para gente que es artística. Entonces es encontrar la herramienta que es principalmente construida para tus necesidades y utilizar esa y convertirte en un experto en eso. Eso te iba a decir que ahora más bien no es como buscar cuál es la mejor herramienta, es buscar cuál es la mejor herramienta para mí, para mi negocio y crearla. Ahora se trata de eso. Sebastián, muchísimas gracias por Gracias estar en a Tu usted. No Te Explica. Y bueno, el mensaje también para los jóvenes al final. Por supuesto, no, de nuevo, que no pidan permiso, que sean rebeldes. Yo sé que tal vez es un poco controversial en sus empresas y todo, que lo hagan con cuidado, pero que al final del día se apalanquen de las tecnologías porque todos estamos en pañales. Gracias, Sebastián. Él es de Oli Labs, de esta empresa instalada en los Estados Unidos para mejorar a través de los datos los resultados de las empresas. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado en Tu No Te Explica. Comparte esta publicación y déjenos su comentario. Ha estado muy interesante. Gracias.